¿Qué pasa con las casas de dragón? ¿Te gustaría vivir en una casa de dragón? Suena bastante genial, ¿cierto? En la isla de Eubea, en Grecia, hay 23 ruinas megalíticas conocidas como casas del dragón. No parecen especialmente cómodas según los estándares modernos, pero parecen tener una conexión con los dioses antiguos. Muchas de las casas del dragón están situadas en el monte Oxy, que se consideraba un lugar donde la gente podía ponerse en contacto con los dioses. Cuando digo dioses me refiero a los dioses del Olimpo. Zeus, Poseidón, Hades, Hera, los grandes nombres de la mitología griega. Las casas del dragón se encuentran en la cima del monte Oxy, donde todavía se mantienen en pie con sus techos intactos. Las casas miran al paisaje y al mar, que se extienden más allá del horizonte. ¿Por qué se construyen estas casas megalíticas de piedra en la cima de una montaña? Pues no hay nada mejor que esa vista. ¿Pero vivía alguien en ellas? ¿Eran para el culto? ¿Y por qué se construyeron de forma tan extraña? La mayoría de las casas del dragón son cuadradas o rectangulares. Ninguna de ellas utilizaba mortero, sino piedras finas apiladas para formar sus paredes. La construcción parece de mala calidad, como si una ligera brisa pudiera derrumbar las paredes. Sin embargo, han estado en pie al menos durante... Bueno, ese es el pequeño problema. Nadie sabe cuántos años tienen las casas del dragón, aunque seguramente datan del periodo del Imperio Romano. Cuando el profesor Nikolaos K. Moutsopoulos excavó una de las casas en 1959, encontró aisladores debajo del piso que datan de la época romana. Las casas deben tener al menos 2000 años de antigüedad. En algún momento se olvidaron de ellas. Nadie supo de la existencia de las casas del dragón hasta el siglo XVIII, cuando el explorador británico John Hawkins las encontró esparcidas por la montaña. Desde entonces su misterio ha permanecido sin resolver. Algunos han sugerido que eran parte de un paisaje ritual. Tal vez las casas del dragón se usaban como templos, o tal vez algunas eran templos y otras eran hogares para sacerdotes. O quizás aquí vivían los dioses observando la antigua Grecia desde sus extrañas moradas de piedra. Déjame saber lo que piensas en los comentarios. Pero primero quería agradecer a todos nuestros suscriptores. Gracias por mirar y apoyar a Lo Puedes Creer. Este canal no sería lo que es hoy sin espectadores como ustedes. Si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y únete a la familia. Teotihuacán y los dioses creadores. A unos 56 kilómetros de la Ciudad de México se encuentran las ruinas de una metrópolis como ninguna otra en este planeta. Sus pirámides megalíticas atraen a millones de visitantes al año. Algunos sostienen que sus pirámides son más impresionantes que las de El Cairo, Egipto. Sin embargo, lo que está sobre la superficie no es lo que interesa a los arqueólogos en este momento. Es lo que se esconde debajo, lagos de mercurio y secretos sin nombre. Este lugar puede haber sido un puerto espacial. Hace 2000 años, Teotihuacán era la ciudad más poblada de las Américas. Sin embargo, hoy en día nadie sabe qué idioma hablaban, cómo se derrumbó la sociedad que construyó la ciudad o de dónde vinieron originalmente. Desaparecieron en el año 550, incluso antes de la llegada de los aztecas. Cuando los aztecas llegaron a Teotihuacán, no tenían idea de lo que estaban viendo. Supusieron que las enormes pirámides y las estructuras abandonadas pertenecían a sus dioses. Los aztecas pensaron que sus dioses habían vivido en Teotihuacán y luego la abandonaron. Por eso hoy en día la gente todavía lo llama el lugar del nacimiento de los dioses. Los aztecas ni siquiera podían imaginar la construcción de estructuras tan monumentales, y los científicos modernos tampoco. En 2003, los arqueólogos encontraron un túnel que conducía debajo de la megalítica pirámide de la serpiente emplumada. Esta es la pirámide más importante del sitio, la que se eleva por encima de todas las demás estructuras. El túnel había permanecido intacto durante 1800 años. El mundo contuvo la respiración y esperó mientras los científicos realizaban la difícil tarea de excavarlo. Todos sabían que iba a haber un tesoro. Lo que no habían imaginado eran lagos enteros de mercurio. Los arqueólogos encontraron collares hechos con dientes humanos. Descubrieron figuras increíbles con joyas brillantes en lugar de ojos, dientes de cocodrilo de piedra verde, esculturas de jaguares y suficiente botín para llenar un museo. Pero debajo de este edificio monumental había más que un tesoro. Había un paisaje entero en miniatura. A casi 18 metros bajo tierra, los investigadores encontraron pequeños estanques de mercurio líquido que supuestamente representaban lagos. En el techo del túnel había pirita en polvo, lo que se conoce como oro de los tontos. Crea una ilusión en las paredes de estar bajo estrellas centellantes. Los arqueólogos ahora creen que el túnel estaba involucrado en algún tipo de ritual complejo. Disculpen, ¿dije complejo? Quise decir cósmico.
Lo que sea que estuviera sucediendo en este oscuro corredor subterráneo probablemente estaba relacionado con las opiniones de los constructores sobre el universo. El arqueólogo Gómez Chávez dijo que realmente creían que Teotihuacán era el lugar donde nacieron los dioses. Era para ellos el centro de la creación. La cultura de Teotihuacán solía celebrar ceremonias en la plaza sobre el túnel. Inundaban la plaza para que sus pirámides parecieran montañas que sobresalían del mar primordial al principio de los tiempos. El mercurio líquido puede haber sido utilizado en rituales o puede haber sido para algo que los científicos no han discutido públicamente. Existe la posibilidad de que se utilizara como parte de un sistema de propulsión o de un sistema de producción de energía. No lo sé, puede que sea ir demasiado lejos, pero cuéntame lo que piensas en los comentarios. Oye, no te vayas porque pronto habrá más información sobre este misterio del mercurio que nos llevará a la India y a China. Los increíbles secretos de la piedra de Cogno. La piedra de Cogno es un tesoro escocés, una enorme pieza de roca demasiado pesada para ser movida. Mide 12.8 por 7.9 metros y está cubierta de extrañas marcas prehistóricas. En 1965 la piedra tuvo que ser enterrada porque los lugareños la estaban desfigurando con grafitis. La piedra tiene más de 100 símbolos prehistóricos tallados en su superficie. Nadie sabe qué significan. Hay remolinos, puntos y extraños patrones geométricos. Ninguno de ellos tiene sentido para las mentes modernas. Después de 60 años enterrada, un grupo de científicos de la Universidad de Glasgow desenterró la piedra por primera vez. Hicieron un importante estudio exhaustivo del monumento prehistórico. El equipo pudo confirmar que la piedra de Cogno es una de las rocas megalíticas más grandes de la Edad del Bronce en Escocia. También registraron las marcas en su superficie utilizando una trilogía de técnicas: fotogrametría con drones, fotogrametría de alta resolución y escaneo de láser LIDAR. Recrearon la roca en 3D y luego volvieron a enterrarla para que nadie la destruyera. La mejor suposición que tienen los científicos en este momento para explicar la piedra de Cogno es que se trata de un mapa estelar de 5.000 años de antigüedad. El arqueólogo Ludovic McLaren Mann, quien trabajó por primera vez en el sitio en 1937, creía que la piedra de Cogno no era una obra de arte prehistórica común. Creía que había un vínculo entre la piedra y los fenómenos astronómicos. Afirmaba que los símbolos eran utilizados por la gente prehistórica para marcar los movimientos del Sol y la Luna, para hacer cosas como predecir eclipses y llevar un registro de los eventos celestiales. Si le preguntas a cualquier persona en Escocia, es un lugar muy especial. ¿Quién quiere visitarlo? Mi lista de lugares para visitar en Escocia es cada vez más larga. En la madriguera del conejo de mercurio. A los antiguos les encantaba el mercurio. Por alguna razón se creía que el mercurio líquido tenía propiedades mágicas, tal vez incluso la respuesta a la vida eterna y la inmortalidad. Pero hay algo que debes saber sobre el mercurio líquido. La sustancia es extremadamente tóxica para los humanos y puede matarte. Sorprendentemente, en México, un túnel subterráneo debajo de la pirámide de la serpiente emplumada está lleno de lagos de mercurio líquido que deben haber sido utilizados en rituales. Hay otra cosa que debes saber. El mercurio líquido se ha encontrado en muchos otros lugares de México, no solo en Teotihuacán. También se ha encontrado en su forma de pigmento rojo en polvo en tumbas de todo el país. La antropóloga Rosemary Joyce de la Universidad de California dijo que el mercurio se usaba para decorar objetos de jade. Pero ¿por qué necesitaban lagos de ese material? Los teóricos del astronauta ancestral creen que el material es combustible sobrante de máquinas voladoras extraterrestres. Máquinas voladoras que pudieron haber usado la calzada de los muertos de Teotihuacán como pista de aterrizaje. Máquinas voladoras que fueron descritas por los pueblos antiguos de la India en sus textos sánscritos. Hay innumerables referencias en los textos védicos y sánscritos sobre dioses hindúes que utilizaban máquinas voladoras conocidas como vimanas. Estos increíbles vehículos podían transportar a los dioses a través del cosmos. Podían desplazarse sobre la tierra, moverse por el agua como submarinos y volar silenciosamente por el aire como grandes dirigibles. Es fácil descartar estos textos como meras leyendas, pero entonces, ¿cómo se explica que los textos sánscritos mencionen específicamente que los vimanas funcionaban utilizando un sistema de propulsión de mercurio? Se rumora que los nazis estaban tan interesados en este sistema de propulsión olvidado que estudiaron los textos hindúes en un intento de construir su propia máquina voladora. Según el profesor Shivanandam, la gente de la India sabía cómo crear vehículos voladores hace 7.000 años. El profesor afirmó que tenían acceso a tecnología más sofisticada que la NASA moderna. Y hablando de la NASA, consulté estos rumores.
Se dice que la NASA está diseñando una nave espacial que utilizará unidades de bombardeo de mercurio alimentadas por células solares. En teoría, funciona así. El propulsor de mercurio se vaporiza y se introduce en una cámara de descarga de propulsores donde se ioniza, se convierte en plasma y luego se acelera a través de pequeñas aberturas. Si funciona, el sistema de propulsión puede impulsar un vehículo a velocidades de hasta 2.897 kilómetros por minuto. Eso es una locura, lo suficientemente rápido como para llegar a la Luna y regresar a tiempo para la cena. El investigador Giorgio Tsoukalos sugirió que el mercurio encontrado debajo de la pirámide mexicana podría demostrar la presencia de vehículos propulsados por mercurio en Teotihuacán en la antigüedad. Tal vez su civilización no colapsó. Tal vez regresaron a su mundo natal. Haznos saber lo que piensas a continuación y mientras lo haces, suscríbete. El templo más antiguo de Chipre. Los científicos de la Universidad de Siena estaban excavando en un antiguo complejo artesanal en la isla de Chipre cuando encontraron algo impactante, una sala ritual. Ahora creen que el complejo podría ser el templo más antiguo jamás encontrado en la isla, con 4.000 años de antigüedad. La sala ritual solía ser una enorme cámara y en su centro se alzaba un monolito enorme de casi 2.4 metros de altura. En el monolito habían motivos circulares tallados. Todo el complejo está en ruinas ahora. No hay techos ni paredes. Todo lo que los arqueólogos han encontrado lo han desenterrado de la tierra. El monolito ya no está en pie. Está destrozado en fragmentos que los arqueólogos tienen que examinar uno a uno. La habitación que contenía el monolito probablemente no tenía nada más en ella. Era un espacio sagrado, una cámara vacía con el monolito de piedra en su centro. En la base del monolito había una jarra que los arqueólogos encontraron destrozada. Después la gente habría bailado o cantado o incluso habría saltado alegremente alrededor del monolito del centro, como las brujas que bailan alrededor de una hoguera en la noche de Halloween. Es un descubrimiento asombroso porque los científicos saben muy poco sobre la cultura de la Edad del Bronce de Chipre. No saben qué significan los símbolos del monolito, no saben qué tipo de rituales se celebraban en el templo. Todo forma parte de una investigación en curso para revelar sus secretos perdidos. La búsqueda de la inmortalidad. En la provincia china de Shanxi se encontró mercurio líquido en el fondo de una increíble estructura megalítica. Es otra prueba de que los antiguos tenían acceso a una tecnología asombrosa. ¿Has oído hablar de los guerreros de terracota, cierto? Hay unos 8.000 de estos soldados de tamaño natural escondidos en una de las estructuras subterráneas más grandes del planeta. La tumba del primer emperador de China, Qin Shi Huang, empequeñece a la pirámide de la serpiente emplumada en términos de tamaño. La tumba del emperador es una pirámide invertida enterrada, lo que significa que apunta hacia abajo en lugar de hacia arriba. Si das la vuelta a la Gran Pirámide de Giza, eso es más o menos lo que tienes en China. En el fondo de la pirámide hay un lago de mercurio líquido. Una de las mejores fuentes de información sobre el reinado de Qin Shi Huang es Sima Xiang, un historiador del periodo Han. En su libro titulado Registros del Gran Historiador, afirma que Qin Shi Huang nació en el año 259 a.C. A los 13 años, sucedió a su padre, Jin Zheng, como gobernante de Qin. Luego unificó China, poniendo fin al periodo de los estados combatientes en el año 221 a.C. Qin Shi Huang construyó una serie de murallas para proteger la frontera norte de China, murallas que finalmente se convertirían en la Gran Muralla China que es tan famosa hoy en día. Construyó un sistema nacional de carreteras, promulgó reformas económicas y políticas y estaba desesperado por la inmortalidad. Todo era normal hasta ese último detalle. El emperador creía que el elixir de la vida era alcanzable de alguna manera e hizo grandes esfuerzos para encontrarlo. Envió barcos en busca de tierras místicas y magos legendarios. Hizo que sus mejores alquimistas intentaran crear la piedra filosofal. La búsqueda de la inmortalidad del emperador lo llevó a beber una mezcla de mercurio. Esa mezcla lo envenenó lentamente hasta que sufrió daño cerebral y murió. Al menos eso es lo que los historiadores creen que le sucedió al final. Cuando murió, fue enterrado en un enorme mausoleo. Se necesitaron 38 años para construirlo y 700.000 trabajadores para terminarlo. Yo diría que es un megalito bastante impresionante. En comparación, el antiguo historiador griego Heródoto afirmó que solo se necesitaron 20 años para construir la Gran Pirámide de Giza. Probablemente eran un poco más eficientes. El mausoleo del emperador está enterrado actualmente debajo de un montículo con forma de pirámide truncada. El montículo solía tener 69 metros de altura. Lamentablemente, la erosión del suelo lo redujo a solo 46 metros de altura, con su base protegida por un recinto amurallado enorme, aunque parcialmente destruido.
Las excavaciones de la ridículamente grande tumba han revelado todo tipo de cosas interesantes. ¿Puedes adivinar algunas de ellas? Están los guerreros de terracota, pero también músicos, acróbatas y burócratas de terracota. Además, hay más de 100 carros de batalla de madera, y se han encontrado ríos enteros de mercurio líquido fluyendo a través de la tumba. Luego está la cámara de la tumba que contiene el cuerpo del emperador. La tumba nunca ha sido abierta. El gobierno chino se ha esforzado por no perturbar nunca el descanso del emperador. Sigue intacto después de todos estos siglos. Hay un punto crítico que no te he contado todavía. En la tradición azteca, hay un gran dios llamado Quetzalcóatl, también conocido como la serpiente emplumada. Era esencialmente un dragón, una criatura divina de poder inconmensurable. Los aztecas asociaban la pirámide de la serpiente emplumada, la que estaba llena de mercurio en Teotihuacán, con esta deidad. El mito de Quetzalcóatl afirma que vino de los cielos. Algunos han sugerido que el mercurio encontrado en la pirámide podría estar relacionado con el dios serpiente. El dios puede haber sido en realidad una máquina voladora impulsada por mercurio. Tal vez la nave espacial parecía una serpiente gigante, que fue lo que generó el mito entre los humanos. En China se decía que Qin Shi Huang era descendiente del emperador amarillo, que también era descendiente de un dragón que vino del cielo. 2 culturas, 2 dragones del cielo y 2 pirámides llenas de mercurio líquido. ¿Es todo una coincidencia o los megalitos chinos, indios y mesoamericanos podrían haber servido también como puertos espaciales para extraterrestres? Brujas y dólmenes en España. En España, las estructuras megalíticas solían asociarse con las brujas. Todo lo espeluznante y paranormal se remontaba a la mampostería de la antigüedad. ¿Has oído hablar alguna vez del festival que se celebraba en el País Vasco a mediados de agosto todos los años, conocido como Aquelarre? Es un festival antiguo que originalmente se celebraba dentro de los dólmenes prehistóricos, aunque ya no es así. El festival se ha trasladado a la Plaza de los Pueblos, donde se celebra al aire libre. Uno de los dólmenes donde se celebraba el aquelarre es el Chabola de la hechicería. Cuenta la leyenda que durante la Inquisición española, un grupo de brujas vivía dentro del dolmen. Las capturaron, las llevaron de vuelta a la ciudad y las quemaron en la hoguera. Durante la locura de la brujería en Europa, la gente estaba aterrorizada por los megalitos de piedra que se alzaban en las zonas boscosas fuera de sus pueblos. Los habitantes de El Villar afirmaban que el dolmen fuera de la ciudad producía una canción fascinante sin que nadie cantara. La gente empezó a hablar de una hechicera que vivía en el dolmen, que atraía a la gente con su canto como una sirena marina. Creen que quienes se acercaban demasiado se convertían en piedra y formaban parte del megalito. Por toda la península ibérica hay monumentos prehistóricos que inspiraban miedo a los cristianos. En Portugal hay un dolmen en Pavía que fue reconvertido en capilla. Se llama Capilla de San Dionisio, la tumba de un personaje prehistórico tallada en una pequeña capilla. Lo que los cristianos no destruyeron lo convirtieron a su religión. No solo convirtieron a la gente, también convirtieron la piedra. Las pirámides olvidadas del hermano pequeño de la isla de Pascua. Has oído hablar de la isla de Pascua, pero ¿sabes sobre el hermano pequeño de la isla de Pascua? La isla de Rapaíti. Mientras todo el mundo estaba obsesionado con las increíbles cabezas de piedra de la isla de Pascua, también conocida como Rapa Nui, nadie había hablado sobre las pirámides olvidadas de Rapaíti. Parece el lugar perfecto para comenzar un zoológico de dinosaurios. La isla es la cima de un volcán que se hunde lentamente. Hay una bahía en el centro de la isla protegida por altas montañas. La bahía es la caldera del volcán. ¿Recuerdas la isla Calavera donde vive King Kong? Esta es la versión de la vida real de eso. Todo sobre Rapaíti parece pertenecer a una película o a un libro. Aún más extraño es que el hermano pequeño de la isla de Pascua es la antípoda de Jerusalén. Y como estoy segura de que sabes, Jerusalén es una de las ciudades santas más importantes del mundo. La mayoría de la gente no se da cuenta de que es diametralmente opuesta a Rapaíti. Tal vez sea una coincidencia o tal vez no. A lo largo de las crestas de la bahía hay fuertes. En todas partes se encuentran evidencias de una antigua civilización. Se conocen 28 fortalezas en las cimas de las montañas, lo que indica que aquí hubo guerras importantes durante la antigüedad. Esta es una de las fortalezas que parece una especie de pirámide gigante. De hecho, todas parecen pirámides gigantescas. La más antigua de las fortalezas es Morongo Uta, construida hace aproximadamente 800 años. Los historiadores creen que los primeros en asentarse en Rapaíti fueron los polinesios en el siglo XII. Durante los siguientes cientos de años, agotaron los recursos naturales de la isla, se dividieron en facciones en guerra y vivieron aislados en asentamientos fortificados.
Comenzaron como un solo pueblo, pero se dividieron y se volvieron violentos cuando las cosas se pusieron difíciles. George Vancouver fue el primer europeo que visitó la isla en diciembre de 1791. Probablemente puedas adivinar qué ciudad canadiense recibió su nombre. Te daré una pista. Empieza con B. El contacto con George y su tripulación trajo alcohol y enfermedades a Rapaíti por primera vez en su historia. Entre su llegada y 1830, aproximadamente 3/4 partes de los nativos murieron. Luego vinieron los esclavistas peruanos, que robaron a los nativos de la isla y los trajeron al continente como esclavos humanos. En 1826, había alrededor de 2,000 personas viviendo en la isla. Para 1846, solo quedaban 100. Incluso con tan pocos habitantes, la gente intentó desesperadamente aferrarse a su cultura. Los británicos establecieron una estación de carbón en la isla. Luego Francia la anexó en 1881. El 18 de junio de 1887, la última reina nativa fue depuesta y la monarquía fue abolida. Los arqueólogos comenzaron a investigar en la isla en 1956. La primera excavación fue organizada por William Mulloy y Thor Heyerdahl. Limpiaron la fortaleza en forma de pirámide de Morongo Uta y quedaron asombrados por su estilo arquitectónico. Thor fue un aventurero noruego muy interesante que falleció en el año 2002. Se le recuerda por sus ideas inusuales sobre los polinesios y la historia mundial en general. Thor fue el hombre que en 1947 navegó a la deriva 8.047 kilómetros a través del Océano Pacífico en una balsa. Fue desde América del Sur hasta el archipiélago de Tuamotu en el Océano Pacífico. ¿Por qué alguien se dejaría llevar tan lejos en una balsa? Fue para demostrar la verosimilitud de su teoría de que los sudamericanos colonizaron la Polinesia antes que los polinesios. Thor creía que había una raza de personas pelirrojas y de piel blanca que vivían en Sudamérica hace miles de años, a quienes llamó los Tiki. Él creía que eran adoradores del sol y exploradores, escuchen esto, de Oriente Medio. Él estaba convencido de que esta misteriosa raza de personas cruzó el Océano Atlántico desde Oriente Medio y se convirtió en la clase dirigente del Imperio Inca. Luego enviaron más expediciones a través del océano y finalmente se asentaron en lugares como la isla de Pascua y Rapaíti. En 1722, cuando Jacob Roggeveen descubrió la isla de Pascua, supuestamente vio que los nativos eran blancos. Su piel era tan pálida como la leche. Thor a menudo usaba esta anécdota para ayudar a apoyar su teoría de que la isla de Pascua estaba dominada por la civilización Tiki. Después de tener en cuenta que sus teorías son muy controvertidas, se le ha llamado pseudocientífico y sus ideas son rechazadas casi universalmente por los científicos modernos de todos los sectores. ¿Qué piensas sobre Thor y sus aventuras? Cuéntamelo en los comentarios. El laberinto egipcio perdido para siempre. En el Cairo se encuentra la Gran Pirámide de Giza. Frente a ella se encuentra la Gran Esfinge. A cientos de kilómetros de distancia, en Crocodilópolis, hay otra pirámide que tal vez no conozcas, pero que tal vez no olvidarás después de escuchar lo que tengo que decirte. Se llama Jawara y lo que esconde bajo su base en ruinas podría ser la mayor maravilla que este mundo jamás haya visto. En lo que respecta a las atracciones turísticas más visitadas del mundo en la actualidad, se trata de lugares como la Torre Eiffel en París, el Coliseo en Roma y la Estatua de la Libertad en la ciudad de Nueva York. Pero según el historiador griego Heródoto, el mismo hombre que mencioné poco antes, el lugar más visitado de la Tierra era Jawara. Tenía 3,000 habitaciones y fue construido hace 2,500 años. Echemos un vistazo a lo que escribió Heródoto. Dijo, y cito, «Esto es lo que realmente he visto, una obra indescriptible, porque si alguien juntara los edificios de los griegos y la exhibición de sus trabajadores, parecerían menores tanto en esfuerzo como en gastos a este laberinto. Incluso las pirámides son indescriptibles, y cada una era igual a muchas y poderosas obras de los griegos. Sin embargo, el laberinto supera incluso a las pirámides». Creo que es seguro decir que Heródoto quedó impresionado, pero no fue el único. El historiador antiguo Estrabón también afirmó que visitó el laberinto. Jawara es un sitio real del antiguo Egipto a la entrada del místico oasis Fayum. Está en medio del desierto, en una tierra brutal e implacable de sol y arena. En el sitio hay una pirámide monumental construida por el faraón Amenemhat III en el siglo XIX a.C. Amenemhat, que no debe confundirse con Amenhotep, fue el último gobernante poderoso de la 12ª dinastía. Fue una persona muy importante. Construyó su pirámide en Jawara como su lugar de descanso final. Amenemhat también hizo construir una pirámide para su hija, Neferupta, aproximadamente a 1.6 kilómetros al sur de la suya.
Ven a echar un vistazo. Es un montículo de tierra bastante genial, ¿cierto? Eso no es un montículo de tierra, es la pirámide de Jawara, totalmente destruida. Ya ni siquiera parece una pirámide. En su día fue un magnífico templo funerario, cuya punta se elevaba por encima de los muros que rodeaban el complejo. Ahora parece un montón de grava vieja donde la gente lleva sus motos de cross los fines de semana. Los investigadores creen que la pirámide de Jawara fue saqueada hasta que prácticamente se derrumbó sobre sí misma. Los lugareños la desmontaron y la utilizaron para construir sus propias casas cuando cayó en desuso. Se dice que al pie de esta triste montaña de historia faraónica está enterrado el laberinto. Algunos creen que contiene los secretos de la historia de la humanidad. Se rumora que hay una biblioteca dentro del laberinto con una colección de textos antiguos, de tal magnitud que los historiadores tal vez nunca puedan leerlos. Textos que detallan imperios de los que nadie ha oído hablar antes, e incluso los secretos de aquellos antiguos gobernantes que vivieron en un planeta totalmente diferente antes de que comenzara la civilización humana. Tal vez te preguntes por qué nadie ha intentado encontrar el laberinto si tiene tantas posibilidades de ser real. Aunque la gente ha intentado encontrarlo, lo han estado buscando durante siglos. En el siglo XIX, el egiptólogo Flinders Petrie supuestamente descubrió sus cimientos. Los expertos comenzaron a teorizar que el laberinto había sido demolido durante el gobierno de Ptolomeo II. El faraón demolió el laberinto cuando construyó la ciudad cercana de Shedid para su esposa Arsinoe. O tal vez no quieren encontrarlo porque no quieren que se sepa la verdad. Número 10. Palacio Kaf. El histórico Palacio Kaf en Arabia Saudita es una estructura interesante en medio de la nada. La construcción de esta enorme fortaleza en el desierto comenzó durante el reinado de Nawaf bin Nouri al-Shalan en el año 1338 después de Cristo. En la puerta principal del palacio hay un documento real cincelado en la roca que brinda los detalles de la construcción que podemos entender exactamente cómo se hizo hace tanto tiempo. No solo era un enorme palacio construido en medio del desierto vacío, sino que también era un bastión militar. Fue construido sobre una pequeña colina para que pueda mirar hacia las llanuras circundantes, y estaba hecho de piedra de fina textura. Casi se confunde con el desierto porque la roca es del mismo color que la arena. Incluso después de casi 700 años en pie, el Palacio Kaf se encuentra en un estado sorprendentemente bueno. Todavía queda el antiguo edificio del consejo, la mezquita del palacio, la residencia de las mujeres, junto con los almacenes y las cocinas. Incluso hay una prisión que alguna vez se usó para albergar a todo tipo de criminales y traidores. Número 9. Fortaleza olvidada en Irán. Arqueólogos del suroeste de Irán excavaron recientemente una fortaleza perdida hace mucho tiempo en medio de la nada. La encontraron entre las áridas llanuras de Dedasht, un mundo de intenso calor, amplios panoramas de la nada y un cielo azul. Desafortunadamente no sabemos mucho sobre esta misteriosa fortaleza. Simplemente surgió de la arena y los arqueólogos ahora están luchando por estudiarla lo más rápido posible. En realidad, fue en 2020 cuando se encontraron por primera vez con fragmentos de cerámica que finalmente los llevaron a los cimientos de la fortaleza. Los arqueólogos creen que el edificio probablemente fue restaurado al menos 3 veces a lo largo de los siglos y que puede haber tenido algo que ver con la antigua ciudad de Dedasht. Dedasht fue construida por orden de Sapor el Grande, el segundo rey de la dinastía sasánida, que reinó entre el 241 y el 272 después de Cristo. Fue durante su gobierno que el imperio se extendió desde el sur de Arabia hasta Georgia del norte e incluso hasta los valles de los ríos de Mesopotamia. Fue una época de grandes avances arquitectónicos, una especie de renacimiento para los constructores, y fue una época en que el mundo árabe se estaba volviendo muy sofisticado en todo, desde metalurgia hasta expresarse a través de su idioma. Ahora no está exactamente claro qué tiene que ver esta misteriosa fortaleza enterrada, medio en ruinas en un tramo arenoso en la nada, con la gran ciudad de Dedasht. Podría haber sido algún tipo de puesto militar, pero aún no lo sabemos. Número 8. Castillo de la Cueva Kropfstein. El castillo, de notable ingenio en el país de Suiza, un castillo tan extraño y misterioso que probablemente nunca hayas oído hablar de él antes, se llama Castillo Kropfstein y es un castillo en ruinas ubicado literalmente en la ladera de una montaña. No está construido sobre una meseta ni tallado en un voladizo, está justo en la cara escarpada de la pared plana de un acantilado. Hay un pequeño borde tallado en la roca desde el que puedes entrar al castillo. De lo contrario, tendrías que escalar cientos de metros hacia arriba como Spider-Man o batir tus alas y volar hasta allí. En una especie de castillo híbrido con una imponente pared en forma de concha en el exterior, pero por dentro desciende a una serie de cuevas y grutas naturales. No sabemos quién lo construyó ni cuándo. Los investigadores creen que probablemente se construyó alrededor del año 1312 y que estuvo ocupado por una familia distinguida, tal vez por los Kofrenstein. Nadie puede decirlo con certeza, ya que no hay registros escritos de los residentes del castillo, ni pistas reales sobre el sitio en sí. La familia Kofrenstein se extinguió en algún momento del siglo XV hasta el
el último miembro de la familia desapareció, terminando su nombre de una vez por todas. Y fue casi al mismo tiempo que este castillo se deterioró y fue abandonado. No se ha utilizado desde entonces y apenas se aferra a la ladera de la montaña en medio de la nada en Suiza. Número 7. La puerta al inframundo. En medio de Siberia, a kilómetros de distancia de la civilización, hay un lugar que los lugareños llaman la puerta al inframundo. Es un cráter enorme, el más grande de su tipo en el mundo. Tiene casi 1.6 kilómetros de largo y desciende 86 metros en profundidad. Es algo conocido como Megaslump y oficialmente se llama cráter Batagaika. Lo aterrador es que sigue creciendo cada año. El cráter comenzó a formarse en la década de 1960. Debido a la deforestación en el desierto de Siberia, el suelo quedó expuesto a cantidades masivas de luz solar. Esto hizo que el suelo se calentara. El permafrost, que se escondía debajo, comenzó a descongelarse y luego se derritió por completo. Cuando el hielo se derritió bajo tierra, el suelo de arriba se derrumbó y formó un cráter. Con temperaturas más cálidas en las regiones árticas y en Siberia, el cráter continúa creciendo aún más a medida que se derrite más hielo y el suelo sigue hundiéndose. Frank Gunther, del Instituto Alfred Wagner, dijo que ha estado creciendo a una tasa promedio de alrededor de 10 metros cada año. Los científicos de la Universidad de Sussex dicen que el agujero se ha vuelto tan profundo en sus capas sedimentarias, ha revelado 200.000 años de historia geológica de la Tierra. Es todo un pozo, incluso si en realidad no conduce a las profundidades del infierno, como dicen los lugareños. En cuanto a qué tan grande puede llegar a ser este misterioso agujero, no parece tener límite. No muestra signos de detenerse, está a punto de romperse en un valle y convertirse en un cráter aún más grande y muy pronto se convertirá en su propio sistema de cuevas. Y ahora el número 5. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. La roca Judacuya. La roca Judacuya es uno de los mayores misterios arqueológicos de los Estados Unidos. Ubicada en lo profundo de las montañas de Carolina del Norte, es una enorme roca tallada con pictografías de animales y huellas de animales, mientras que otros parecen ser figuras humanas, soles y figuras geométricas. Pero nadie sabe de dónde vino la roca. La roca mide aproximadamente 4.8 metros de largo por 3.3 metros de ancho y data de alrededor del año 2000 a.C. La roca debe haber tenido un significado extremadamente sagrado para quien la hizo y de alguna manera perduró con el tiempo y el medio ambiente. En el siglo XIX se sabía que los Cherokee celebraban ceremonias alrededor de la roca, acampaban en el área y usaban un tipo de roca similar llamada esteatita para tallar pipas, cuentas, tazones y todo tipo de cosas. Los arqueólogos han descubierto que la roca formaba parte de un grupo de objetos de esteatita. Los Cherokee asociaron la roca con un gigante llamado Judacuya. Era un cazador conocido como el gran gigante de ojos rasgados que vivía en la ladera suroeste. Era poderoso y podía controlar el viento, la lluvia, los truenos y los relámpagos. Se sabía que bebía ríos enteros de solo un trago y saltaba de montaña en montaña. Según la leyenda, Judacuya fue quien hizo las marcas en la piedra cuando saltaba de una montaña a la otra. La piedra estaba allí incluso antes de que los Cherokee, por lo que es un gran misterio. Supuestamente hay otras 2 piedras en el área, pero las montañas son tan rurales y aisladas que nadie las ha documentado oficialmente. A medida que la roca se erosiona y sus pictografías se desvanecen, la encuesta de arte rupestre de Carolina del Norte ha organizado un comité asesor de Judacuya compuesto por el propietario del sitio del condado de Jackson en sí, miembros de la banda oriental de la Oficina de Preservación Histórica Tribal Cherokee y ancianos tribales, la Oficina del Estado de Arqueología, profesores de la cercana Universidad de Carolina del Oeste y más, que están trabajando juntos para ver si pueden preservar la roca. Número 5. Fortaleza anular perdida. Recientemente se hizo un hallazgo impactante en Irlanda, en un fuerte circular perdido hace mucho tiempo. El recinto, previamente desconocido, una estructura masiva en medio de un lugar llamado Golden Vale, fue encontrado por accidente. Fue un voluntario que trabajaba en una aplicación de mapas de código abierto llamada OpenStreetMap, básicamente la versión de Wikipedia de Google Maps, quien encontró el fuerte perdido. Su nombre es Ann Distel y estaba trabajando en el proyecto de Irlanda cuando vio una misteriosa marca circular en las imágenes de satélite cerca de la ciudad de Garriat. Al darse cuenta de que esta extraña marca tenía algún tipo de valor histórico, comenzó a investigar. No pudo encontrarla mencionada en ninguna parte, ni en ninguno de los registros antiguos, ni en ningún mapa antiguo. Luego se puso en contacto con Jan Farnelly del Servicio de Monumentos Nacionales, quien confirmó que se trataba de un sitio histórico completamente nuevo. La estructura ahora se llama TS-053102 hasta que obtenga un nombre propio. La estructura es una de 2 cosas, o bien es un recinto donde antiguos granjeros guardaban a sus animales,
animales, y si ese no es el caso, entonces es un fuerte circular que alguna vez estuvo ocupado por una familia de granjeros. Hace miles de años, esta estructura había dominado el campo. Habría estado en una pequeña colina para que pudieran ver en todas direcciones, hacia el bosque o hacia los campos. Toda la familia habría vivido dentro de una casa modesta en el centro del fuerte, protegida de posibles atacantes por los altos muros del fuerte. Número 4. La destrucción de Georgia Guidestones. Las Georgia Guidestones eran una extraña colección de 6 tabletas de granito dispuestas en forma de estrella. Fueron apodadas el Stonehenge estadounidense y estaban grabadas con una serie de reglas que su comisionado cree que las personas debían seguir para restaurar la humanidad después de un apocalipsis. Durante años, las piedras estuvieron en medio de la nada como estructuras extrañas y siniestras con un mensaje espeluznante. Las piedras medían 6 metros de altura y fueron erigidas en 1980. Todo lo que sabemos sobre la persona que encargó la construcción de las piedras es que era extremadamente rico y se llamaba R.C. Cristiano. Hay varias teorías de conspiración sobre quién era, incluidos rumores de que el nuevo orden mundial o los satanistas estaban detrás de las piedras. Las piedras describían con detalle cómo la humanidad podía prosperar en las generaciones futuras en armonía con la tierra y toda la vida, siempre que siguieran una serie de reglas. Su regla principal era mantener la población mundial en 500 millones o menos. Los mensajes fueron escritos en 8 idiomas principales, incluidos inglés, hebreo y ruso. También fueron escritos en 4 idiomas antiguos, incluido babilónico y egipcio antiguo. Estas piedras desconcertantes han sido destrozadas a lo largo de los años, ya que los teóricos de la conspiración creen que son satánicas o parte del orden de los Illuminati. En julio de 2022 fueron parcialmente destruidas por un bombardeo a las 4 de la mañana. Número 3. Ciudades perdidas en Arabia. Arqueólogos de los Emiratos Árabes Unidos han encontrado algunas estructuras extremadamente misteriosas en medio del desierto. Estas estructuras datan de hace 8.500 años, lo que las convierte en las construcciones más antiguas de la región. Según el Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dhabi, las estructuras son al menos 500 años más antiguas que cualquier otra cosa encontrada en los Emiratos Árabes. Los edificios se encontraron en la isla de Gaga, una tierra de nadie cálida y seca que es lo más remoto que se puede encontrar. Las estructuras no son tan impresionantes, pero son bastante interesantes. Parecen ser simples habitaciones redondas como cubículos con paredes de piedra que se elevan más de 3 pies sobre el suelo. El equipo de científicos que realiza las excavaciones cree que las estructuras probablemente eran pequeñas casas dentro de una comunidad igualmente pequeña. Estas personas del Neolítico habrían vivido en la isla todo el año, obteniendo su comida del mar y cazando animales más grandes en el continente. Los arqueólogos encontraron cosas como puntas de flecha, de piedra e incluso un cuerpo enterrado debajo de una de las pequeñas casas de hace 5.000 años. Esta era una comunidad totalmente autosuficiente, estacionada en una cáscara de tierra estéril que hoy no es más que una isla desierta sin vida alguna. Número 2. La estatua del falo gigante. En un pequeño pueblo peruano en Moche, ubicado en la costa norte, hay una estructura muy extraña. No es una estructura antigua de ninguna manera, pero se ha convertido en una atracción turística. En este pequeño pueblo, la razón por la que es tan interesante es que en primer lugar fue creada como un tributo especial a la gran civilización Moche que dominó gran parte de Perú hace miles de años, mucho antes que los incas, y en segundo lugar porque la estatua tiene un órgano masculino gigantesco, una parte enorme pintada de rojo que sobresale casi 1 metro. Se ha convertido en una estatua muy popular en la ciudad y los turistas ahora la visitan de todo Perú solo para tomarse una foto con ella. Según el alcalde de la localidad, Arturo Bazán, la estatua representa la abundancia y la fertilidad. Continuó explicando que el antiguo pueblo Moche una vez había aprovechado el poder del río Moche para convertir toda la región en una llanura fértil, donde florecía la vida y crecían las plantas. Hoy todo el lugar es más un desierto seco y baldío. No queda mucho de la cultura Moche, excepto sus templos cercanos, que no han sido ocupados en más de 1.300 años. Número 1. Los monumentos extraterrestres de Nuku Hiva. Nuku Hiva es la isla más grande de la Polinesia francesa, por lo que nos sorprende que este lugar tenga una larga y rica historia. Es un paraíso tropical con muy pocos residentes y una gran cantidad de monumentos extraños repartidos a lo largo de sus hermosas costas y escondidos lejos de la sociedad en las exuberantes selvas de la isla. Estos fascinantes monumentos datan de alrededor del siglo XI y probablemente se hicieron como representaciones de las grandes deidades adoradas por la gente de Nuku Hiva, o son monumentos de visitantes extraterrestres de otro mundo. Fue en la década de 1900 cuando los arqueólogos comenzaron a explorar la isla en busca de estructuras perdidas, templos antiguos y tesoros escondidos. Inmediatamente comenzaron a encontrar monumentos de piedra esparcidos por el paisaje. Fecharon la llegada de los Nuku Hivas alrededor del año 150 a.C. y dijeron que hicieron las estatuas unos 1000 años después. Una de las cosas más extrañas es tratar de averiguar por qué les tomó tanto tiempo construir estatuas, si realmente eran representaciones de dioses
tradicionales, pudieran haberlas construido mucho antes. En cambio, casi parece como si algún gran evento inspirara a los isleños a comenzar repentinamente a construir enormes estatuas de más de 2,5 metros de altura, con cabezas gigantes, ojos extrañamente alienígenas y extremidades inusualmente cortas. Algunos teóricos de la conspiración dicen que fueron extraterrestres los que visitaron a los Nuku-Hivas en el siglo XI y construyeron las estatuas como reflejos de los visitantes del espacio exterior. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estas extrañas estructuras te pareció más fascinante? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.